sería 20A elevado a la 2B Ujú, muy bien. más 14AB Ajá, más 2CA. ajá. O 2AC, no importa Ah, el orden. perdón. Dos No A C, importa. disculpe. No, si coloca 2CA, no importa, quedó bien, es perfecto. Lo que pasa es que se acostumbra, esto es por costumbre o por ver mejor, se coloca en orden alfabético, pero si usted coloca 2CA, es bien, es perfecto. Listo, muy bien. Y esta última, a ver, estas últimas que son sencillitas, son monomios. Menos 11A por 2AC. Menos 22A2. Menos 22. Ajá, la siguiente. 80XY. 80 sobre XY. Por XY o 80 de XY. Si usted dice sobre, estaría en el denominador. Y la siguiente. ¿220? Ujú. Primero los signos, más por menos, menos. 11 por 2, 22, por 10, 220. 220 J A por K por A. JK. AJK o AKJ o KAJ. Bueno, en el orden que quiera. Se acostumbra siempre dejarlos muy ordenados. Listo, muy bien, perfecto. Avancemos. Hasta ahí estábamos conociendo lo que es álgebra y al encontrar esas expresiones algebraicas, pues y si no sabemos el valor de cada una de las variables, pues quedamos varados. De nada sirve solo la expresión, pero resulta que sin tener los valores nosotros podemos expresar de otra manera un polinomio y así poder reducir, casi siempre para reducir o para organizar alguna situación. ¿Y cómo lo hacemos? Factorizando. Entonces, ¿qué es factorizar? Factorizar es expresar como una multiplicación. Miremos a ver el ejemplo. Factoricemos el número 6. ¿Qué quiere decir? Que al 6 lo vamos a expresar como una multiplicación. ¿Cuál multiplicación podría ser? Pues 1 por 6. ¿Cuál otra multiplicación? Porque pueden haber más 3 multiplicaciones. por 2. Ajá. 3 por 2 o 2 por 3, como las queramos ver. ¿Que podemos encontrar 6 por 1 y 3 por 2? Claro que sí. Lo que pasa, pues termina siendo, usted sabe que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, entonces, pues sí, hay otras dos formas, pero en realidad son estas mismas. Eso es factorizar, expresar como una multiplicación. Entonces, un solo número yo lo puedo expresar como una multiplicación. Así sea un número primo, que la única multiplicación sería por lo menos el 3, 1 por 3 o 3 por 1, y ya, no hay más. Listo. Dice, factorizar o descomponer un número en factores primos es expresar el número como el producto de números primos. O sea, aquí ya no es solamente de factorizar como lo hicimos acá en estas, sino factorizar con una condición de que esos factores deben ser números primos. En este caso, si tenemos 1 por 6 y 2 por 3, ambas son multiplicaciones, pero en realidad, ¿cómo factorizamos o descompusimos? Este sería el correcto, no quiere decir que el otro no, ¿no? En el caso de que nos pidan de que los factores sean números primos. ¿Por qué? Porque 2 es un número primo y el 3 también, mientras que el 6 no es un número primo. Y el 1 no pertenece, es un número especial. Bueno, entonces, por lo menos nos piden factorizar, pero en factores primos, en expresar como una multiplicación, pero todos esos factores deben ser números primos. ¿De quién? Del número 24. Entonces, cerramos aquí. Listo, quedaría
El 24, mire, lo voy a descomponer en esa forma vertical que siempre trabajamos. Como el 24 es un número par porque termina en cifra par, lo voy a dividir en 2. Entonces, 24 dividido en 2, 12. El 12 termina siendo también un número par, entonces le voy a sacar mitad. 12 dividido en 2, 6. El 6 aún sigue siendo un número par. Entonces le saco mitad y me daría 3. El 3 no es un número par, no lo puedo dividir en 3, en 2, perdón. Entonces me toca seguir revisando. Voy a recordarles acá los números primos. Entonces los números primos, el conjunto de los números primos, entonces sería 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y siguientes. ¿Ya? Como ya no podemos con el número 2, que es el número primo más pequeñito, pues avanzamos con el siguiente, que es el de 3. Y ahí revisamos. 3 dividido en 3, 1. Y quedó descompuesto. Cuando ya llegamos en la parte izquierda a un 1, inmediatamente decimos, uy, acabamos de descomponer. Ahora sí, ya después de descompuesto, el 24 lo expreso como la multiplicación de todos los números primos. 2 por 2 por 2 por 3, que se puede expresar como una potenciación 2 a la 3 por 3. Y listo, quedó descompuesto el 24. En cuestión de la parte numérica de la aritmética, la factorización es muy bien. Entonces, mire lo que dice, para factorizar un número, descomponer los factores, efectuamos sucesivas divisiones entre sus divisores primos hasta obtener 1 por 1 como cociente. Y dice, para realizar las divisiones utilizaremos una barra vertical a la derecha y escribimos los divisores primos a la izquierda, los coeficientes. Y listo, entonces en la parte derecha colocamos los divisores primos y en la parte izquierda los resultados que vamos obteniendo. Listo, hasta ahí eso es solo de aritmética, pero ¿a qué vamos? A que nosotros también podemos factorizar un polinomio. ¿Y cómo podemos factorizar un polinomio? Revisando si tienen factor común, si se pueden hacer factores por grupitos y al final todo, si podemos hallar a través de la diferencia de cuadrados o de la diferencia de cubos, de su diferencia de suma o resta de cubos, si podemos hacerlo a través del trinomio cuadrado perfecto o cualquiera de los trinomios de las formas. Entonces, aquí se empieza a complicar algo si no prestamos atención, ¿cierto? Porque para poder factorizar un polinomio debemos encontrar varias formas. Y la primera forma es el factor común. Miren lo que dice, aquí les dejé unos tips. Dice, se aplica en binomios, en trinomio, en polinomio. No se puede en un monomio, ¿sí? O sea, mínimo para poder trabajar esto solamente son 4 términos. No es más. Dice que nunca para los monomios, en el primer caso se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar. Bueno, el factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. Puede ser un número, puede ser una letra o pueden ser las dos cosas. Listo. Factor común. Entonces dice, me piden hallar el factor común de 28xy menos 18xz. Listo, lo primero que tengo que hacer es revisar si tienen algo en común. Entonces, lo primero que uno mira, las letras, mira, aquí está la X y acá también, por lo tanto, X es un elemento común y él nos puede servir de factor. Pero resulta que hay unos números, el número 24 y el número 18. También tenemos que hallarle el factor común. Entonces, para hallar el factor común, en la parte numérica es lo mismo que hallar el máximo común divisor. Si eso es así, descompongamos el número. 24 y 18 son pares, entonces le saco mitad. 18 si es par y 10 no, igual, perdón, el 2 es par y el 10 no, igual le saco mitad, nos daría 6 y 9. 2 sigue siendo par, pues
aquí tenemos la mitad de 6, 3, y la Tres. mitad de 9 no la tenemos, bajamos. Lo estoy haciendo de otra forma, mire, lo que está aquí es otra, ¿cierto? Ya no tiene mitad, sacamos tercera de 3, 1, de 9, 3 y otra vez tercera. Listo. El máximo común divisor, entonces voy a tener en cuenta lo siguiente, este 2 me sirvió para dividirlos a los 2, este solo a 1, este solo a 1, este 3 me sirvió para dividirlos en los 2. Por lo tanto, 2 y 3 son divisor comunes o divisores comunes de esa expresión, perdón, del 24 y del 18. Pero me dicen, no me interesa que hayan divisores comunes, me interesa el máximo común divisor, o sea, debo multiplicar todos los divisores comunes para poderlo hacer. 2 por 3, 6. Mira, aquí está. Este es por otro método. La verdad, cuando colocamos lo de se hace la descomposición por aparte y luego se buscan los comunes. Mire, este sería, por eso sale un 2, y este sería, por eso sale el 3. ¿Ya? Y tenemos el máximo común divisor. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Dice que mínimo común, hallar el factor común de estos dos términos. ¿Qué tienen en común? Entonces, entre 128 y 6, mira, aquí está ya descompuesto. Vamos a mirar cuál sería. Entonces, este con este ya salió un 2. Este con este ya salió otro 2. No hay más con qué confiar. Hay más para tomar comunes, divisores comunes, entonces multiplicamos solo estos dos, 2 por 2, 4. 4 es un divisor común entre 128 y 76. Y luego se escoge entre las variables el factor común. Entonces aparece x6, la voy a sacar aquí, y x5. Se repite la x, miremos el exponente. Nunca se toma el exponente mayor, sino se deja el exponente menor. Perdón, nunca escogemos el menor, escogemos escogemos el menor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen en común. Revisémoslo de esta manera, así como revisamos esta. X a la 6 y X a la 5. 1, 2, 3, 4, 5 grupitos. X a la 5 tienen en común. Escogemos siempre el menor, el menor. Y luego, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Y luego, ¿cómo expresamos eso como una multiplicación? Si era 24xy menos 18xz, pues ya tenemos en común que entre 24 y 18 está el 6. Y entre las letras se repite la x, por eso es 6x. ¿Cómo hago para expresarlo como una multiplicación? Entonces abro paréntesis, critica multiplicación, y lo que está dentro son el producto, ¿cierto? O son el cociente entre este término y el término común. Entonces quedaría 24xy dividido en 6x. 24 dividido en 6, 4. X con X se va, ¿quién queda? Y, 4y. Y la siguiente, 18xz dividido en 6x. 18 dividido en 6, 3. X con X se va, ¿quién queda? Z. Por eso aquí aparece el 3z. Entonces, lo podemos hacer por multiplicación, a veces se nos hace más complicado, o lo podemos hacer por división. Listo. Este igual. Entonces ya tenemos el factor común entre los números 4, entre la letra X a la 5 y buscamos. Entonces, 128x a la 6 dividido en 4. Entonces, 128 dividido en 4 da 32 y x a la 6 dividido en x a la 5 nos da x a la 1. No es necesario colocar ese 1. Pero si lo colocamos, pues no son. Y 76 dividido en 4. Entonces, aquí lo tenemos. 19. X a la 5 se va con x a la 5 y queda y. Y listo, quedó factorizado. No es más la factorización a través del factor común. Siguiente caso, el factor común, pero por agrupación de términos. ¿Qué ocurre? Por lo menos en este ejercicio. En este ejercicio encontramos, para poder aplicar mínimo son 4 términos. Puede ser 4, o 6, u 8, o 10. Pero no se puede hacer con un binomio, con un monomio, con un trinomio. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a agrupar.
Por eso se llama por agrupación de términos. Agrupamos los términos que tengan algo en común, así que visualmente tengan algo en común. Entonces, si nos damos cuenta, podemos agrupar los dos primeros y los dos últimos. Los dos primeros tienen en común la M y los dos últimos la A. Ah, bueno. Pero también podemos agrupar así, miren. Este con este. ¿Por qué? Porque tienen en común la B. Y aquí este con este. ¿Por qué? Porque tienen en común la A. Y listo. Yo puedo agrupar, si dan cuenta, puedo agrupar de dos formas. Por cualquiera de ellas tendría solución. Uno que otro ejercicio. No, sí, casi todos tienen al menos dos formas. Hay unos que solo admite de una forma, pero bueno. Listo. Vamos a factorizar entonces. ¿Qué tienen que hacer? Tenemos que hacer grupos que contengan los factores comunes. Entonces, mira, ahí coloqué en paréntesis los dos primeros, que era el ejercicio que ustedes estaban trabajando, y AM más BM están en el primero y A cuadrado más AB. Listo. Ahora, como ya los tenemos agrupados, pues saquémosle el factor común, porque de eso se trata. ¿Qué tienen en común AM y BM? Pues la M. Entonces, M es factor común de A y B, porque si yo multiplico A por M, me da M, y B por M, B. Listo. Ahora con el segundo grupito tienen en común la A, pero escogemos la A, que la de menor exponente. Entonces A es factor de A, porque al multiplicar nos da A cuadrado, y B, porque al multiplicar nos da AB. Al formar los dos factores, ¿cierto? Al tener dos paréntesis, si revisamos ese paréntesis, o bueno, lo que está dentro del paréntesis, debe quedar igual con el otro término. Si queda igual, podemos continuar. Si queda diferente, ya no nos sirve. Entonces, ¿qué tienen en común? A más B. ¿Y cómo factorizo eso? Lo que tienen en común, y en el otro factor, o sea, en el otro paréntesis, se coloca lo que aparece debajo de ellos. Mira ahí lo que está en rojo, por fuera del paréntesis. M más A. ¿Listo? Bueno, ya tenemos acá, y esta sería la solución. Facilita, ¿cierto? Solamente me regreso, miren, solamente lo puedo hacer porque los dos paréntesis quedaron con la misma, el término en común. O sea, lo que está dentro del paréntesis debe ser igual para todos. Si tenemos tres términos, pues los tres paréntesis deben quedar con lo mismo. No me puede quedar en uno A más B y en el otro A menos B. O en el uno A más B y en el otro 3A más 5B. Tienen que quedar exactamente igual para decir que esos ya agrupados, por eso se llama por agrupación de términos, vuelven a tener algo en común, y ahora sí, factorizo, coloco en el siguiente lo que hay por fuera de los corchetes, de los paréntesis, y ya quedó factorizada. Esa es la solución. O sea, se agrupan los términos, se factoriza, y después de estar así por grupitos, se vuelve a factorizar, y ahí sí se termina realmente el factor común por agrupación de términos. Se hace dos factores comunes. Y viene un ejemplo. El resultado de factorizar 6ax más 3a cuadrado menos 4bx menos 2ab. ¿Cuál es el resultado? Pues entonces lo primero que hacemos, formamos grupos. Escogimos a los dos primeros y a los dos segundos. Listo. Esto, ¿yo qué hice? Siempre coloco más, para reagrupar, yo siempre coloco más, y dentro coloco todos los signos de ellos, para que no se me vayan a olvidar los signos y no vaya a equivocarme. Listo. Después de eso aplicamos el factor común. Entonces, ¿qué tienen en común entre 6 y 3? Entonces, entre 6 y 3, mitad, 3, 3, tercera, 1 y 1. Este me sirvió para los dos, por lo tanto, 3 es común, y hasta aparece A y A cuadrado. Entonces, 3A el factor común. Y luego, 6ax dividido en 3A. Nos da 2, 6 dividido en 3, 2, y A con A se va, 2x. Por eso aquí coloco 2x. En la siguiente, 3a cuadrado dividido en 3a. 3 dividido en 3 y a cuadrado dividido en a. Entonces, dejo la misma base y mire lo que hago con los exponentes.
2 menos 1, 1. Por eso aquí coloco A, positiva, ¿no? En el siguiente hago lo mismo. Ay, pero mire que aquí tenían algo en común, el menos. Entonces el menos también lo saqué. ¿Ya? Con eso me garantiza que todo lo que va a quedar adentro es positivo, igual que en el anterior. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, dividir cada término por su factor común y encontrar. Y al final ya queda lista la expresión, porque mire, 2x más a es común ¿a quién? A 3a menos 2b. Esa sería la solución. Bueno, siguiente. Venga a ver. Ya son las 3. Siguiente caso de factorización, la diferencia de cuadrados. Su nombre lo dice, es una diferencia. O sea, hay solo dos términos y en medio de ellos un menos. Y dice que una diferencia de cuadrados facilita factorizarla. ¿Cómo se factoriza? Dice, se le saca la raíz al primer término. ¿Sí? Mire, aquí ¿qué hice? 4a a la 2 lo expresé como 2x elevado a la 2. Porque 2x elevado a la 2, mire, recordamos potencia acá, nos daría 2 por 2, 4, y x por x al cuadrado. Entonces, los expresé como cuadrados, porque en realidad esto se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿Qué tiene de perfecto un cuadrado? De que si yo le saco la raíz cuadrada, mire, aplico la propiedad, sí se le puede hallar la raíz de 5 al cuadrado, entonces se va a raíz con el exponente, es una propiedad de potenciación y ya. La raíz, primera raíz 2x, la segunda raíz 5. Y dice que para factorizarlo debo hacer dos factores. En el primer factor van las dos raíces sumadas y en el segundo factor las dos raíces restadas. Por eso queda 2x más 5 y en la otra 2x menos 5. Y ya. Otro ejemplo, dice, para factorizar la expresión x cuadrado menos 9, entonces lo primero que hacemos es sacar la raíz del primer término. Ya sabemos que son dos términos separados por el signo menos. Entonces la raíz de x cuadrado, x. La raíz de 9, 3. De manera que la solución sería tomar las dos raíces, en la primera se suma y en la segunda se resta. Y listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí. Hasta ahora aquí leyendo el chat. Listo. Otro ejemplo. Pues este ejemplo lo saqué, pero lo coloqué aquí porque no son números enteros, sino son fracciones, mire. Y con fracciones no nos interesa. Es exactamente igual. Lo que es que es una diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que hacemos es sacar la raíz al primer término, que sería 16 novenos x al cuadrado. Y la raíz de 16 novenos, voy a hacerlo por acá, la raíz de 16 novenos, separémoslo, raíz de 16, raíz de 9, la raíz de 16, 4, la raíz de 9, 3. Por lo tanto, la raíz de 16 novenos es 4 tercios. Y de x al cuadrado, pues x. Por Es eso, X. por eso la raíz cuadrada sería 4 tercios de x. La raíz cuadrada de un 25avo es un quinto. De manera que tomo la primera raíz, la segunda raíz. En el primer paréntesis lo sumo, en el segundo lo resto y estuvo. Es una de las más rapiditas. Listo. No voy a abordar todos los casos de factorización, ¿no? Porque son 10 y tampoco tanta información en un ratico. Igual no nos alcanzaría el tiempo. Es muy relevante o se usa bastante los de factor común y los de la diferencia de cuadrados y los trinomios. ¿Cuántos trinomios hay en casos de factorización? 3. Entonces vamos a repasarlo. El primero es el trinomio cuadrado perfecto. Dice, su nombre le dice, o sea, son 3 términos. Aquí está. Aquí están los 3 términos. Siempre deben estar organizados. Mire cómo lo escribí. ¿Cómo se organizan? Dependiendo del grado. Bueno, dependiendo del exponente. De acuerdo a una letra, ¿no? Porque hay muchas letras solo con una. La letra X está elevado al cuadrado
luego a la 1 y luego a la 0. Por lo tanto, quedó ordenado. Estoy viendo exponentes, ¿no? A la 2, este no tiene, es a la 1, y como este es un término independiente, estaría a la 0. Entonces, siempre están ordenados. Luego, ¿qué dice? Que tanto el primero como el tercer término, entonces primero, segundo, tercero, el primero y el tercero sean, deben ser positivos. Ojo, mire, ojo con este, deben ser positivos. Y aquí están positivos. Vamos bien, yo creo que es un trinomio. ¿Cómo? Bueno, estos dos términos, el primero y el tercero, deben ser cuadrados perfectos, o sea que les podemos sacar la raíz. La raíz cuadrada de x cuadrado, x. Uy, funcionó para el primero. La raíz cuadrada de 1 es... ¿La raíz cuadrada de 1 cuál es? Ay, se me olvidó. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? La raíz cuadrada de 1 es... 1. 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque 1 por 1, 1. Listo, ya. Entonces, está organizado. El primero y el tercer término son positivos. Estos dos términos deben ser cuadrados perfectos. ¿Ya? Y la última característica es que si yo tomo estas dos raíces, x, las multiplico a ellas y las duplico, o sea, las multiplico por 2, entonces sería 2 por 1, 2x. Si ese valor que hallo ahí es el mismo que está en la segunda posición, de una vez decimos, sí, sí es un cuadrado perfecto. Hasta ahí no hemos factorizado. Entonces, ¿qué se hace para factorizar? Se toma la primera raíz, se toma la segunda raíz, se coloca el signo del segundo término y se eleva al cuadrado. Y ya queda factorizado. O sea, la demora aquí es comprobar que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Cuando ya tengamos más habilidades, por simple inspección, podemos hacer esas operaciones, sacarle las raíces, multiplicar por 2 para ver si cumple. Si cumple, la factorizada es lo más sencillo. Se toman las dos raíces y se colocan el signo del segundo término y se eleva al cuadrado. Aquí tengo uno paso a paso. X cuadrado más 6x más 9. Entonces, en ese caso no es necesario ordenar. El primero y el tercer término son positivos. Y vamos a sacarle la raíz cuadrada al primero y al tercer término. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado y la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de x cuadrado x. La raíz cuadrada de 9, 3. Listo. Cumplió. Son cuadrados perfectos. Ahora, comprobemos que las dos raíces multiplicadas por 2 nos debe dar el segundo término. Entonces, 2 por x por 3 nos da 6x. Como sí es, porque mire, es el 6x, ya, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí, factoricemos. Entonces, ¿cómo se factoriza? Se toman las dos raíces. La x, que es la primera, el signo del segundo término, el 3, que es la de la segunda raíz, y se eleva al cuadrado. Y quedó hecha la solución. El siguiente, mira, aquí ya está resuelto. Está ordenado, no estaba ordenado porque mire, está x al cuadrado, y al cuadrado y x a la 1. Entonces sería primero x al cuadrado, luego x y luego esto. Bueno, después de estar ordenado, confirmamos que el primero y el tercer término sean positivos. ¿Sí? El 4 es positivo y el 9 es positivo. Se extraen las dos raíces, entonces sacamos la raíz del primer término y la raíz del tercero. La raíz de 4x cuadrado, 2x, de 9y cuadrado, 3y. Comprobamos y resulta que al multiplicar las raíces junto por el 2, sí nos da el mismo término, el mismo 12xy. Por lo tanto, puedo factorizar como tomando la primera raíz, la segunda raíz, el signo del segundo término y elevo al cuadrado. Fácil, ¿cierto? Bueno, el siguiente, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este es un trinomio diferente. ¿Qué tiene diferente? Que el último término no es un cuadrado perfecto. O sea, no tiene raíz cuadrada. ¿Y cómo lo identifico? Bueno, que el número que tenga esta forma, ¿no?
la variable elevado a un exponente par. En el segundo término, la variable con la mitad del exponente del primero, y el último término es independiente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se factoriza? Entonces, para factorizar, se tienen en cuenta tres pasos. Bueno, hasta 6, diría yo. Dice, ¿qué debemos tener en cuenta? Aparte de que ya sabemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta, dice, si los signos del trinomio son iguales y positivos, si busca un par de números que sumados dos del segundo término. Si los signos del trinomio son diferentes, quiere decir que uno sea positivo y el otro negativo. En este caso, solo si el del segundo término es negativo, se buscan los números. De resto, no, porque entonces no vamos a encontrar. O sea, debe ser el primer término y el tercer término. Mentiras, el primer término siempre debe ser positivo. Miremos a ver. Vamos de una vez a hacer un ejercicio. Listo, tenemos x cuadrado más 3x menos 10. Ya lo tenemos ahí. Primer paso, descomponer, o sea, vamos a sacar la raíz cuadrada al primer término. En este caso es x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado, x. Y eso la voy a agregar en dos paréntesis, una x en dos paréntesis, de manera que multiplico me da el x cuadrado. Listo. Luego vienen los signos. El primer signo que va ahí es el del segundo término. En este caso es positivo, por eso aquí se coloca negativo. Y en el segundo paréntesis, ¿cómo van los signos? Dependiendo de, entonces revisemos, el primero y el segundo y el tercero, los signos. Más por menos, menos. Por eso en el segundo paréntesis va un menos. Y me adelanté. El cuarto paso dice que para poder factorizar lo único que me hacen falta son dos numeritos. Ya tengo la variable. Dos números que cumplan dos condiciones. Aquí está. Bueno, me salté en la otra, no hablé de eso. Dos condiciones. La primera condición es que al multiplicarlos, dos números que al multiplicarlos dé 10. Entonces, mire, tenemos 1 por 10 o 2 por 5. Solo hay dos posibilidades. Pero ahora sí, dependiendo de los signos. Entonces, este es positivo, este es negativo. Signos diferentes se restan. Que al restar, den el valor o el número del segundo coeficiente. Entonces, listo, miremos a ver. 1 por 10 da 10. Pero si a 10 le quito 1, me quedan 9. Descartada, esta no me sirve. Tiene que darnos 3. 2 por 5, 10. Aquí está, 2 más 5, 7. Y si a 5 le quito 2, quedan 3, que es lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los valores que debemos colocar allá? El 2 y el 5, porque sumados o restados cumplió la condición. Y entonces, por eso aquí aparece x más 5 y x menos 2. Los signos que tenían, ahí están, no los vamos a cambiar. Listo, el otro trinomio. Este de pronto tiene un procedimiento un poquitico más largo, se llama un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en que cambia con el anterior que el primer término va acompañado de un número diferente al 1, ¿sí? Entonces, al ir acompañado, ¿qué ocurre? Pues nos toca hacer un ejercicio para volverlo cuadrado, para poder que se parezca al caso anterior. Entonces, mire lo que ocurre. Me piden factorizar 5x cuadrado más 6x más 1. Resulta que el número que acompaña a la variable al cuadrado es un 5 y 5 no es un cuadrado perfecto. Es fácil. Yo como lo convierto en cuadrado perfecto, se convierte multiplicándolo por él mismo, porque 5 por 5, 5 al cuadrado, o sea, 25. Entonces multiplico 5 por todo eso, ¿cierto? Y luego 5 en el denominador, porque si multiplico debo dividir para conservar la equivalencia. Entonces, listo. Sería 5 por 5 me da 5 al cuadrado. 5 por 6 me da 5 por 6.
¿sí? Y 5 por 1 me da 5, dividido en 5. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, voy a expresarlo de la forma más parecida con el caso anterior. Entonces, ¿cómo quedaría? Como estos son cuadrados, entonces queda 5x todo al cuadrado. Y aquí, mire lo que hago un cambalache. El número que está dentro del paréntesis sale y entra el que está afuera del paréntesis. Listo, hicimos el cambalache. Y ahora sí, se parece al anterior, miren. Algo elevado al cuadrado con un número multiplicado por ese algo, pero ya no al cuadrado, y el término independiente. Entonces, listo. Coloco este en el primer corchete y este mismo en el segundo paréntesis. ¿Ya? Y busco dos números que multiplicados den, ¿quién? El 5. Entonces, para multiplicar, solo hay una posibilidad. 5 por 1 o 1 por 5. Y entonces lo colocamos 5 y 1. Costumbre, por costumbre siempre se coloca el mayor de los dos. Mire, tenemos entre 5 y 1. El mayor de los dos siempre se coloca en el primer paréntesis. ¿Sí? En este caso, como son sumas, no hay ningún problema donde lo coloco, pero cuando uno de los paréntesis tiene un menos, habría una resta y no nos conviene el signo que va a dar si no lo hacemos en el orden que es. Siempre se deja el mayor en el primer paréntesis. Listo. Yo no puedo dejar esta expresión hasta acá. No la puedo dejar. ¿Por qué? Porque resulta de que hay un 5 en el denominador y necesito quitarlo. Entonces, fácil, mira, aquí yo puedo reviso. A 5 lo puedo simplificar, le puedo sacar 5. Esta también, pero el 1 no, entonces solo con este. Entonces quedaría 5x dividido en 5. Bueno, ellos lo hicieron aquí con factorización. Lo que tienen en común el 5, entonces queda la x más 1. En la siguiente no tiene nada en común, entonces ¿qué nos quedó? Un 5 por fuera con un 5 en el denominador y la expresión nos queda x más 1 más 5x más 1. ¿Ya? Aquí venía otro ejemplo. Lo voy a saltar, ¿sí? Para poder alcanzar a hacer, hoy también tenemos un tallercito, está chéveronquis. Bueno, eso en cuanto a lo de álgebra. ¿Por qué? Porque vimos los casos de factorización más relevantes. Sí, Cristian, yo ya la profe Slade desde ayer era una sola cosita y ella no o sea, lo hizo y no alcanzó ya a enviarlo. La profe Slade me envió y yo ahorita les comparto el enlace para que hagan de una vez el cuestionario de ayer. Listo, trabajamos los casos más relevantes, ¿sí? No es todo, no alcanzábamos. Listo, lo otro que vamos a ver son algunos conceptos básicos de la estadística. Muchos habrán tomado cursos y entonces me imagino que tendrán por allá pensamiento lógico, tendrán estadística y luego tendrán probabilidad. Bueno, en algunos cursos, en algunos programas tienen todo esto. Entonces vamos de una vez haciendo un repaso. Listo. Sí, con el de ayer no se pudo entrar, pero ya ella hizo la adecuación. Bueno, listo. El primer concepto, ¿qué es la estadística? Entonces la estadística es una parte de las matemáticas con la que podemos resolver o trabajar un estudio o un experimento estadístico mirando, detectando la situación, recolectando la información, organizándola, tabulándola. Podemos colocarle gráficos para que sea más breve, más concisa, se entienda más fácil, se lea más rápido. Y después de eso, podemos aplicar algunos parámetros y con esos valores podemos sacar conclusiones. De esas conclusiones podemos llegar hasta una partecita, a la estadística descriptiva, ¿sí? Cuando solamente tenemos un valor, se hizo una encuesta de qué les gusta el sabor de un alimento, de un helado, a ver. Entonces, no, que queremos lanzar este nuevo helado y se hace una encuesta, se puede dar degustación y se pregunta y decimos, a la mayoría de personas les gustó, sí sirve enviar este helado. Hasta ahí es una estadística descriptiva, solamente se tomaron los
los valores que encontramos y ya, ¿sí? Entonces, no se pretende avanzar más de ahí. Pero si por lo menos tomamos un estudio y hallamos una situación, se encuentra una situación, bueno, vamos a hacer un quiz, inmediatamente hacemos el quiz y la mayoría perdió, ¿sí? La mayoría le fue mal en esta evaluación. Entonces yo hago la parte de estadística, yo digo, uy, no, el 80% perdió la evaluación. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, señor. O sea, digamos, el quiz que ayer íbamos a presentar, pero que al fin no se pudo, ¿tienen alguna nota o algunos puntos extra o le bajan en caso de que No. son como para uno tener en cuenta cómo está coeficientemente? Sí, sí, es como por hacer algo diferente, de mirar si entendimos, si no entendimos, si recordamos cositas. Ok, profe, qué pena, muchas gracias. Ujú. No, sí, no se preocupen. No, porque ustedes saben que lo que estamos haciendo es como un refrescamiento, ¿sí? Y pues no vamos a sacar valoraciones acá. Listo, entonces, descubrí que el 80% perdió la evaluación, pero si yo ya me voy a revisar por qué perdieron la evaluación. Ah, es que estuvo mal redactada la pregunta, es que no saben leer, es que no estaba la respuesta correcta o no se dio bien la explicación del tema, ese tema no se ha visto, bueno, una cantidad de cosas que puedo sacar. Y en ese momento en que yo digo, no, esto se tiene que mejorar, bueno, vamos a diseñar estas estrategias o estas otras formas. Ahí ya deja de ser la estadística descriptiva y ya se vuelve inferencial, porque el estudio, ¿qué hace? Retoma todos los resultados obtenidos, se analiza el conjunto, se analiza y se planean o se hace un plan de mejoramiento o las mejoras para solucionar esos resultados, ¿sí? Una explicación sencillita de qué es la estadística descriptiva y la inferencial. Entonces, algunos van a tener unos cursos donde solamente van a ver estadística descriptiva, otros en algunas carreras están a estadística y probabilidad. Hasta ahí es la descriptiva, ¿cierto? La estadística descriptiva, la estadística básica. Cuando ya empezamos a trabajar con probabilidad o con inferencia estadística, pues ya vamos mucho más allá, donde no solamente se hallan los parámetros, sino se interpretan, se analizan, se sacan conclusiones, se sacan mejoras para las situaciones. Listo. Otro término básico en la estadística es la población. Entonces, ¿qué se toma como población? El conjunto de todos los posibles individuos, objetos o cosas que cumplan con la condición o que cumplan con lo que se pretende estudiar. ¿Sí? O sea, que tienen las características. Y la población puede ser finita, cuando es aunque sea bastante grande, podemos tener el último elemento, ¿cierto? O es infinita cuando el estudio se hace con unas situaciones que muy seguramente no podemos saber si, aunque sea limitado el conjunto, no podemos tener toda lo de todos los elementos, todas las características de todos los elementos o los datos de todos los elementos, ¿sí? O puede ser de verdad infinita, que nunca va a tener fin. Bueno, en cualquiera de estos dos casos, ya sea finito o infinito, y si es finita y la población es bastante grande, se vuelve complicado trabajar con ellas y costosísimo en tiempo y en recursos, ¿no? Entonces, se puede sacar una muestra. ¿Y qué es la muestra? Es un subconjunto, o sea, un pedazo de esa población, pero ojo, esa población de esa muestra se debe seleccionar de manera que esa cantidad de elementos que salgan sean representativos del conjunto. Porque, a ver, vamos a hablar de la población, hablemos de la población de Villavicencio, ¿sí? Y queremos estudiar
A ver, queremos estudiar la clase de automóvil que tiene, ¿sí? Y yo digo, ay, voy de pronto los que están aquí en Villavo, o los que conocen, vamos a los barrios, que se consideran estrato 4 o 5, y voy a hacer la entrevista allá. Y determino que en Villavicencio usan solo carros de alta gama. Y saqué la conclusión. ¿Por qué? Porque esa fue la muestra que tomé. ¿Estaría bien hecho esa conclusión que saqué? Muy seguramente no, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque mi muestra no representó la población de Villavicencio. Escogí solamente una parte donde son los estratos más altos y yo cómo voy a concluir que en todo en Villavicencio, en todos los hogares hay un vehículo y que esos vehículos son de alta gama. Eso es un error. ¿Por qué? Porque mi muestra no fue representativa, solo saqué de una parte de la población y no escogí de toda la población en general, sino escogí de ciertos estratos y toda la ciudad no es de ese estrato, no tienen los mismos recursos, por lo tanto esa muestra no es representativa. Entonces, si la muestra no es representativa, las conclusiones que salen serían mal. Otra forma que de pronto nos equivocamos al hallar la muestra es la cantidad de elementos que pueda tener esa muestra. Si en los elementos son muy grandes y yo saco una población extremadamente pequeña, pues lógico que no voy a tener los resultados que quiero. Bueno, entonces, también con la muestra, ya vamos a hablar sobre eso aparte de muestra. Bueno, la variable, otro término es la variable. ¿Qué es la variable? Pues es la característica con la que va a ser medida los individuos o los elementos, ¿sí? Y entonces, esas variables pueden tomar unos valores. Y las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de esas variables que se representan, o bueno, digamos que cuando hacemos la encuesta, la respuesta son cualidades, gustos, preferencias, ¿sí? Eso es una variable cualitativa, viene de cualidad, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, son atributos, categorías, gustos, preferencias. Y esas variables cualitativas pueden ser de dos formas, pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Cuándo son dicotómicas? Cuando uno hace la pregunta y va a tomar esa variable, a ver, ¿le gustó el sabor del helado? Dos opciones de respuesta. ¿Sí le gusta o no le gusta? ¿Sí? Y politómicas cuando tiene más de esos dos valores. Poli es mucho, ¿no? Bueno, dentro de las variables cualitativas podemos distinguir dos clases. Las nominales, que son esos valores no son sometidos a ningún orden. No tienen un orden. Por lo menos los colores, vamos a entrevistar y a preguntar el color preferido. Ya nosotros lo organizamos de la forma que las organicemos, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. No tengo cómo acomodarlos, cómo organizarlos, darles un orden. Lugar de residencia, el estado civil, ¿por qué? Porque tiene modalidades como soltero, casado, separado, divorciado, viudo. Las profesiones, ninguna de ellas dan para un orden, por eso se llaman las variables cualitativas nominales, porque no hay cómo organizarlas. Y las otras variables son las cualitativas ordinales, a esas las que llaman las cuasi cuantitativas, porque aunque no son gustos, son preferencias, son cualidades, se pueden ordenar. Por lo menos, mire, si estamos hablando de una situación, de una enfermedad o de algo que tenga que ver con el orden de leve, moderado, grave, se pueden ordenar, ¿cierto? Se pueden ordenar desde lo más básico hasta lo mayor o lo contrario, ¿sí? Por lo menos las medallas. Las medallas, uno dice, ay, se sacó oro, plata, bronce, pero uno ya sabe, oro va de primeras, plata de segundo, bronce de tercera. Y los grados de satisfacción, cuando le gusta mucho, poco, nada,
bueno, regular, malo. Estos sí los podemos ordenar. Entonces, aunque no tienen, no son cuantitativas, sí se pueden ordenar dependiendo de la característica que tengan. Listo. Ahora las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, pues, son las que se expresan mediante cantidades numéricas. Y estas pueden ser de dos formas. Son discretas cuando el rango de respuestas o el rango de los datos son números enteros. ¿Sí? No da intermedio, por lo menos una cantidad de hijos. No puedo decir, yo tengo un hijo y medio, o tengo medio hijo, o un cuarto de hijo. No, eso no se puede. Entonces, cuando son valores exactos, cuando son valores enteros, ¿sí? En pocas palabras, cuando se usan los números naturales. Ahí está. Y un ejemplo, número de hijos, cantidad de mascotas, bueno, y una cantidad de variables, o bueno, de situaciones que tendremos que son para números enteros. Y es una variable cuantitativa continua, sí, cuando puede tomar cualquier valor, como el que yo le decía, 1/2, 3/4 o 2,5, 3,6. Ejemplo, vamos en una gramera a medir la masa de un cuerpo o de varios cuerpos. No necesariamente nos da 2 kilos, 5 kilos, 4 kilos, no. Nos puede dar 2,3 kilos, 2,4, 2,5. Si ustedes se dan cuenta, no son números enteros, no son números naturales, sino se utilizan decimales o se pueden utilizar fracciones, ¿no? La estatura la dan en metros. Entonces, no vamos a encontrar personas que midan 1 metro y otras personas que midan 2 metros, otras 3 metros, valores exactos, no. Entonces, cuando lo trabajamos en metros, entonces aparece 1,64, 1,82, 2,3 centímetros. Bueno, estos son variables continuas, cuantitativas continuas, porque usa un rango diferente o no especificado. Volvamos al muestreo, lo que yo les decía. Entonces, ese muestreo, el muestreo con que se va a hallar o de la forma de hallar la muestra, se puede hacer aleatoriamente y puede ser un aleatorio simple, ¿sí? Si cada muestra de la población, tiene la misma posibilidad de ser elegida, ¿sí? La misma posibilidad de ser elegida y, se sacan al azar, llamémoslo por decirlo así. Cuando es sistemático, entonces los elementos son ordenados, los elementos se seleccionan y se ordenan. Se pueden colocar un punto de partida, eso se hace aleatoriamente, ¿sí? Se toman, digamos que vamos a decir, vamos a tomarlo cada dos, entonces se toma, y vamos a iniciar desde el primero, entonces del primero más 2, el tercero, más 2, el quinto, y así, digamos que los tomamos así. Vamos a decir cada 40 elementos, entonces, pero vamos a arrancar desde el número 5, entonces 5 más 40, entonces tomamos el que esté en la posición 45, más 40 en 85. De esa manera se hace sistemático. Se hace estratificado cuando se selecciona la población ya por grupos, ¿sí? Por grupos, por lo menos nosotros en nuestro municipio donde estemos, nos tienen estratificados, ¿cierto? Nosotros tenemos un estrato, entonces se pueden tomar ciertos elementos de cada uno de los estratos, ahí está, ¿sí? Y el por conglomerados es que si para poder elegir se tiene en cuenta que la población se ha dividido ya, por cualquier situación ya se tiene dividida y se toma una partecita de cada una de esas divisiones o de esos conglomerados. ¿Listo? Creo que con eso ya terminamos. Eran unos conceptos básicos. Bueno, volvamos acá a esta partecita. Bueno, apenas tenemos tiempito. Listo, para esta vez pues hemos diseñado hacer un cuestionario
para que revisemos, para que participemos, para que tengamos otra forma de ver las cosas, ¿sí? Listo. Ayer hubo un problemita con el cuestionario que ella enviaba y simplemente pues no tuvieron la oportunidad de resolverlo. Aquí estaría. Miren, les comparto el link para el cuestionario sobre lógica y teoría de conjuntos. Los que no lo pudieron resolver ayer, ¿sí? Y ahorita les comparto, yo hice uno pequeñito, hicimos uno pequeñito también interesante como para que repasemos, ¿sí? Aquí les comparto el enlace. Este, que es el de hoy, el de álgebra, el cuestionario de álgebra. Está muy sencillito. Bueno, yo los felicito por estar tan atentos, por venir, por asistir, por participar de esos espacios que la universidad les brinda. Yo sé que la mayoría de aquí, bueno, la mayoría están iniciando ese proceso y a veces esto asusta, ¿sí? Eso asusta porque uno dice, caramba, me siento solo. No, queremos es mostrarle que en la universidad no se van a sentir solos, así estemos a través de un computador, ¿sí? Que es que todo se resuelve virtual. No, nosotros también estamos, allá nos pueden ir a encontrar en el SEAT, tenemos unos horarios de atención, muy seguramente van a encontrar a alguien que les pueda asesorar con alguna duda. Listo, que no lo hacemos presencial, lo podemos hacer virtual, claro que sí. Esta es una forma de repasar algunos temitas, no se puede todo, ¿cierto? Y toca así como muy suavecito para poder retomar y tener en cuenta que hay temitas que sí se trabajaron y se olvidaron, muy seguramente los van a usar. Entonces, la universidad les brinda bastantes espacios. Aprovechenlos para que avancen en esa nueva etapa, en ese proceso que han iniciado. Nosotros los acompañamos con todo el cariño, con toda la disposición del mundo. ¿Listo? Entonces, ya tienen los links, ¿cierto? Bueno, no sé si la consejera Aurorita tendrá que, les están compartiendo listado de asistencia. No, profe, ellos quedan registrados al momento de ingresar al espacio, queda registrado. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces yo estoy aquí pendiente. Inicien a mirar los cuestionarios. Si quiere, miran el que les acabé de enviar, si lo pueden abrir. Creo que quité todas las restricciones para que lo abran con cualquier correo y miremos a ver cómo les va. Pues a ver, yo voy mirando acá. Bueno, preciosos estudiantes, mientras la profe ubica ahí en pantalla la presentación, les queremos contar que a sus correos se les será enviada la grabación y también en un formato se llama encuesta de satisfacción, que ustedes lo van a diligenciar y pues para nosotros es muy importante la percepción que tengan ustedes frente al desarrollo de estos espacios. Entonces, les recomendamos estar muy pendientes a su correo. Como vuelvo y le repito, será enviada la grabación de este PAP y con él una encuesta de satisfacción, la cual pues les pedimos el favor que la diligencia. Entonces, que queden muy atentos. Muchas gracias.
Listo, cuéntenme, ¿si han podido ingresar y resolver? Este es el cuestionario de álgebra. Listo, sí, qué bien. Listo, entonces si pudieron ingresar al cuestionario, entonces ya es solamente que en cualquier momentico, que no se les va a olvidar, lo resuelvan y a mí me llegan ya las respuestas. Es una forma de comprobar o de hacer un repasito de más. Es un cuestionario cortito de todo lo que vimos. Entonces, nuevamente los felicito por su participación y el aprovechamiento de estos espacios que le brinda la universidad. Les pido por favor que si nos pueden regalar las camaritas para poder tomar una evidencia. Ay, listo. Sonrían. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, un saludito entonces a todos y les recomiendo que resuelvan el cuestionario. ¿Algo más, Juan? No, profe, no, ya salió todo muy bien. También de mi parte felicitar a los estudiantes pues, por ese respeto al espacio, esa atención que estuvieron prestando y recordarles, entonces quédense atentos, se les hará llegar la grabación hoy o mañana y con ella, como le comenté, una encuesta de satisfacción, ya que para nosotros es muy importante pues, la percepción que tengan ustedes frente a la realización de estos espacios. Profe Erika, muchas gracias. No, con mucho gusto. Los esperamos en la universidad. Cualquier cosita ahí estaremos. Bueno, Estamos, Ley y yo estamos en la Escuela de Ciencias Básicas. bueno, ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. feliz tarde para Saludos. todos. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Gracias, profe. Con mucho gusto.